Usted disfruta de Aliento de Vida. La resurrección de Jesucristo es el evento más fantástico de la historia. Y es un evento tan fuera de serie que el cristianismo está montado sobre esa evidencia. Si la resurrección es verdad, el cristianismo es verdad. Si la resurrección fue una farsa, todo lo que estamos haciendo es banal, es una farsa. De tal manera que inclusive el capítulo 15 de 1 Corintios, a partir del verso 12 al 14, habla y señala que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, nuestra creencia y nuestra predicación es falsa. Por lo tanto, es vital que como creyentes entendamos y estemos completamente seguros de este factor de la resurrección. Y yo quiero hablarles en este día de la resurrección como un hecho irrefutable. Y quiero tomar cosas muy sencillas del texto bíblico, de la palabra del Señor, para presentar argumentos y para rebatir argumentos también. Argumentos falsos que se han levantado en contra de la resurrección. Y para presentar lo que Dios nos está diciendo, de tal manera que entiendas que estás pisando sobre territorio sólido, que esta fe en la que estamos es la fe verdadera, que no estamos perdiendo el tiempo, que el cristianismo no es un cuento de comadre, no es un cuento de camino, que esta es la fe verdadera, que estás aquí porque el Señor se ha revelado a tu vida y porque Dios tiene propósito contigo. Que Cristo no es un cuentecito más, una filosofía más, un invento más de los hombres, que es real, muy real. Pero antes de entrar en esto, quiero que recuerdes, la mayoría de las religiones y de las filosofías del mundo están fundamentadas sobre las creencias de ciertos hombres y sobre esos hombres. Los grandes filósofos, los grandes líderes religiosos del mundo murieron y sus religiones, sus filosofías y sus seguidores orgullosamente exhiben su tumba. La única tumba que está vacía es la tumba del Señor Jesucristo. La única tumba vacía. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque esto depende el saber si estamos en la verdad o estamos simplemente en un cuentecito más. Quiero primero que tomemos en cuenta algunos elementos que la Biblia menciona, que si usted simplemente los pasa y no analiza bien lo que significan en la lectura del texto bíblico que hemos tenido para hoy, entonces no va a entender de qué está tratando este texto de Mateo 27 y lo que tratan todos los evangelios. Una de las cosas que menciona la Biblia es que el cuerpo de Jesucristo, una vez que verificaron que estaba muerto, lo ungieron con especias aromáticas. Lo ungieron con especias aromáticas. Los especialistas, los investigadores están diciendo que alrededor de 100 libras, óigame bien, o más de especias aromáticas fueron colocadas sobre el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero no de una manera arbitraria, sino de una manera bien organizada. Los judíos, antes de enterrar a alguien, lo cubrían de tal manera que parecía a la persona como una momia casimente. Era la forma que ellos aprendieron y eso hicieron con el Señor Jesucristo. De manera que desde la planta de los pies hasta el hombro estaba con un solo vendaje. Pero luego la cabeza y los hombros lo cubrían con un sudario muy parecido al que tenía en el cuerpo. Pero cada vez que ponían, por ejemplo, el cuerpo lo cubrían con esta mezcla de especias aromáticas, que mezclada con lo que se llama la mirra y un polvo de especias aromáticas,
y la mezcla de la mirra hacían una especie de como de goma, un pegamento especial. Entonces el cuerpo ya tiene las especias, una cantidad asombrosa de especias aromáticas, y encima entonces le pasaban todo un vendaje, una sábana especial. Y luego sobre esa sábana volvían y ponían especias aromáticas hasta hacerlo probablemente hasta 3 veces. Se secaban, aquel cuerpo podía estar como prisionero dentro de un yeso. ¿Usted sabe lo que es? Yo no sé cómo le llamarán en su país, pero cuando la persona se fracturaba y todavía se fractura algún hueso, le ponen un yeso. Modernamente en los Estados Unidos casi no veo yesos, pero en Latinoamérica eso es muy común, porque es el recurso más barato, la forma más barata. Bueno, imagínense que una persona está muerta y con todas estas especias aromáticas, porque mientras más relevancia tenía la persona, más especias aromáticas le ponían. Entonces esto al secarse era como más que una camisa de fuerza, como un yeso, de tal manera que si aún el difunto estaba vivo y quería moverse, al final ya no podía. Y el mismo vendaje que tenía encima lo mataba. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Por favor, también consideremos que la Biblia está hablando de la piedra gigante que pusieron frente a la tumba del Señor. Era una piedra gigante. Algunos investigadores están diciendo que tendría alrededor de 2 toneladas de peso. Una piedra que dice un manuscrito de Marcos 16:4, de ese versículo de Marcos 16:4, hay un manuscrito que se llama el Códice de Beza, que descansa en la biblioteca de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Ese manuscrito dice que 20 hombres no podían mover aquella piedra. Probablemente puede ser una exageración del manuscrito, pero supongamos que no 20, pero por lo menos 10 eran necesarios para mover la piedra. Por favor, subraye eso en su mente para lo que vamos a estar hablando dentro de un ratito. Otro detalle que era importante tomar en cuenta era el sello del Imperio Romano sobre la piedra que se puso para tapar la entrada de la tumba. El sello del Imperio Romano implicaba que la piedra era atravesada de extremo a extremo, y en cada extremo, además de arcilla, había una mezcla especial que se colocaba, que era imposible abrir, quitar la piedra sin romper aquel sello. Y estaba colocado del lado derecho y del lado izquierdo. O sea, se movía ese sello y se rompía aquello. ¿Qué significaba esto? Cualquiera que rompiera un sello del imperio automáticamente se hacía reo de un crimen, era declarado un criminal en el imperio y podía hasta morir. ¿Me está oyendo? O sea, la gente de aquel entonces sabía que romper un sello del imperio era buscarse un problema serio. Era más fuerte, más serio que cuando las autoridades clausuran un establecimiento en algún lugar de esta ciudad y ponen afuera un letrero que dice: este establecimiento ha sido clausurado por tal y tal cosa y está prohibido abrirlo. Si la gente va y abre ese establecimiento, acarrea problemas muy serios. En aquel entonces, el problema que acarreaban en la mayoría de las veces era que se exponían a que los mataran. ¿Alguien va entendiendo esto? Otro elemento que no podemos pasar por alto a la hora de profundizar en el análisis de la resurrección es el asunto de la guardia romana. Los judíos, los líderes judíos, pidieron a Pilato, le dijeron: aquel engañador, así le llamaban a Jesús, prometió y dijo mientras estaba vivo que al tercer día resucitaría. Y esto tiene 2 elementos importantes: el elemento de la piedra y el elemento de que Jesús profetizó todavía cuando estaba vivo que iba a resucitar. Quiero que vea este último elemento. Él no lo hizo como lo hacen algunos profetas de agua de azúcar modernos, que cuando pasa algo automáticamente vienen a decir: yo lo profeticé. Oh, tú lo profetizaste, pero ¿dónde está? Yo nunca te oí profetizando ni hablando nada de eso. Porque la gente lo que está buscando es renombre. Jesús, antes de que ocurriera, lo dijo. Y todo el pueblo lo sabía. Y los líderes judíos tenían miedo.
este tipo es capaz de hacer algo, hay que impedir que lo haga. Ellos tenían muy presente eso y estaban tratando de impedir que aquello sucediera. Enviaron una guardia romana. No hay certeza total de cuánto era el número exacto. Algunos dicen que el número iría entre 4 a 30 personas. La mayoría están de acuerdo en que era un promedio de 10 a 15 personas. Pero entre las diferentes variaciones que tuvo el Imperio Romano a través de la historia, una guardia romana podía ir desde 4 personas hasta 30 personas. En otras palabras, no eran 2 ni 3. Eran guardias entrenados que no se podían dormir. Si aún hoy los soldados de un ejército que están en vigilia, en guardia, se duermen, pueden correr con problemas de cárcel y en algunos casos, depende de lo que haya sucedido mientras ellos estaban durmiendo, si el asunto es tan grave, pueden ser enviados al paredón. Pues en aquel entonces, cuando un soldado se dormía, usualmente la pena era de muerte. Dicho esto, entonces procedamos a analizar por lo menos tres falsos argumentos que se han esgrimido, se han levantado a través de la historia para tratar de impedir, para tratar de detener, para tratar de negar la resurrección del Señor Jesucristo. El primer argumento de esta hora es el argumento del desmayo. Dan Brown, un escritor que se ha hecho famoso vendiendo mentiras y malicia y falacia, y la gente le encantan las novelas de Dan Brown. Él es uno de los que argumenta que Jesucristo lo que le pasó en la cruz fue un desmayo y que luego se recuperó y salió, se casó con María Magdalena y se fueron a vivir a Francia, y que los hijos de Jesucristo y María Magdalena fueron la mayoría de los reyes de Francia. Una historia que para mucha gente que no ha leído la Biblia a fondo parece fascinante. Los musulmanes también toman este argumento como algo suyo, porque los musulmanes no quieren saber de Jesucristo como Dios, como Señor. Ellos dicen, oh no, Dios no puede tener hijo. Ellos no aceptan la Trinidad. Y en ese asunto se enganchan hasta los falsos testigos de Jehová. Y entonces ellos dicen, lo que le pasó fue que se desmayó en la cruz. Y entonces un desmayo, luego lo metieron en la tumba, allí se recuperó y él salió y los discípulos lo ayudaron a sacar, lo escondieron y luego se fue a Francia y allí se ocultó. Se parece fascinante, pero yo quiero que veamos algunas cosas que derriban y que hacen inaceptable este argumento. En primer lugar, recuerde que Jesucristo fue apresado la noche anterior de la crucifixión. Cuando Jesucristo muere, tiene casi 24 horas en un momento estresante, sumamente estresante. Solamente el estrés que tenía era desgastador, desgarrador, agotante. Pero además de eso, recuerde, lo golpearon los soldados, lo golpearon una y otra vez, lo golpeó la guardia del templo, lo golpearon la gente de Pilato, la gente de Herodes, mucha gente lo golpeó. Además de eso, tuvo que cargar uno de los elementos de la cruz, una parte del madero que dicen los investigadores que pesaba más de 110 libras. Escúcheme bien, pasar una mala noche, casi 24 horas sin dormir, recibir golpes, recibir latigazos, ¿lo recuerda? Esos latigazos eran simplemente para dejar la vida allí mismo. Porque no fueron caricias, fueron latigazos que le arrancaban la piel. Latigazos que hacían llorar a cualquiera. Aquello era extenuante, tan extenuante que era imposible, hermano, que simplemente se desmayara y luego se recuperara tan fácilmente como argumenta esta gente. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es que Jesucristo, cuando está en la cruz, había muerto, y la evidencia de que había muerto es que el gobernador manda a verificar a ver si había muerto, y los soldados que eran expertos en aquel asunto certificaron que estaba muerto.
Además le hicieron una herida en el costado de tal manera que salió sangre y agua. Los médicos especialistas están diciendo cuando eso ocurre es porque sencillamente ha sucedido un problema en el corazón sumamente serio que lleva a la muerte radicalmente hablando. Además de esto, toma en cuenta otros factores. Recuerde lo que les dije del asunto del sudario, del vendaje que le hacían a los muertos los judíos. Esa mezcla entre esos elementos de las especias aromáticas para darle ungimiento al cuerpo de Jesús. Si Jesús estaba desmayado, escúcheme bien, y lo meten a la tumba con este vendaje, ¿cómo es posible que él se va a levantar? Porque ese vendaje, una vez que eso secaba, se ponía tieso y se necesitaba de una fuerza sobrenatural para quitarse eso de encima y poder salir de allí caminando por sí mismo. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Otro elemento también importante. Si Jesús estaba desmayado, ¿cómo es posible que además, hermanos míos, de quitarse aquel vendaje que era como un yeso sobre todo su cuerpo y sobre toda su cabeza, aquello era suficiente para asfixiarlo? Si estaba desmayado y estaba con un pulso de vida tan bajo, era para que se terminara de morir allí. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Ahora, suponiendo, vamos a correrle la milla 500 a esta gente, suponiendo que sí, que se recupera, se quita el vendaje, pero ahora tiene que salir de la tumba, tiene que mover la roca de aproximadamente 2 toneladas de peso. Recuerde que está debilitado, extremadamente debilitado. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Hermano, aquello era imposible, porque hemos dicho, y hay en este caso el códice Besa está diciendo que 20 hombres no podían mover las rocas, pero suponiendo que fuera una exageración, suponiendo que se necesitaran 10 para mover las rocas, un hombre tan debilitado iba a mover la roca él solo. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Otro elemento también a tomar en cuenta para tumbar esta teoría falsa de que fue un desmayo el que tuvo Jesús. Imagínese que después de quitarse el vendaje, mover la roca, ahora Jesús va a tener fuerza. No ha comido, no ha hecho nada y va a tener fuerza para caminar 11 kilómetros hasta Emaús. ¿Lo recuerda? Caminó 11 kilómetros con aquellos 2 discípulos hasta Emaús. 11 kilómetros bajo aquellas condiciones, imposible. Si lo hubiera hecho, hermano, debía tener la lengua como una corbata fuera de cansado y le hubiera dicho, óigame, no vayan tan rápido que estoy débil, denme de comer, hagan algo. Pero Jesús en ningún momento exhibió esas señales en su vida. De manera, hermanos míos, que el argumento de que fue un desmayo se cae por su propio peso. ¿Alguien glorifica al Señor en esta hora? Aleluya. La otra teoría, que es la más utilizada, es la teoría del robo del cuerpo. Es la que los judíos argumentaron más. Decían, no, él dijo que va a resucitar al tercer día. Bueno, recuerden que hay una guardia. La guardia se puso allí para evitar que alguien fuera a robarse el cuerpo. De manera que había que o drogar o hacer algo con aquellos guardias para mover la roca, o entretener demasiado a aquellos guardias, los discípulos, para mover la roca sin que ellos se dieran cuenta, a sabiendas que si los guardias se entretenían y se robaban el cuerpo, era declarar la pena de muerte contra ellos, la pena capital. Factores que hacen imposible que aquello sucediera. Pero supongamos que fuera así. Supongamos que los discípulos se robaron el cuerpo. Hágase la pregunta, ok, ¿dónde metieron el cuerpo? Porque sepa una cosa, que si había alguien interesado en capturar, en exhibir el cuerpo de Jesucristo muerto todavía hoy, serían los judíos.
los líderes judíos que niegan rabiosamente a Jesucristo como el Mesías. Yo estoy seguro que si el cuerpo de Jesucristo no hubiera resucitado, si el cuerpo de Jesucristo existiera, lo tuvieran momificado en un gran museo y fuera una de las principales atracciones turísticas del mundo hoy en día. Vengan para que vean que Jesucristo no resucitó, pero Él resucitó. Oh, aleluya, aleluya. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es, aquellos guardias, dice la Escritura, vieron lo que pasó. Vieron ángeles operando, seres sobrenaturales con vestimentas angelicales que parecían rayos, dicen algunas versiones del Evangelio. Dice la Biblia que tembló la tierra cuando aquello ocurrió. Y dice la Biblia también que cuando aquellos guardas romanos vieron a aquellos ángeles, quedaron petrificados, temblando. Ellos vieron algo sobrenatural. Ellos vieron algo fuera de serie, amados hermanos. Ellos sabían que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Ellos tenían una convicción de que algo que no era normal estaba sucediendo con aquel que había levantado de entre los muertos. Aleluya. El caso es que van donde los líderes judíos y le dicen la verdad. Algo fuera de serie ha ocurrido. Vimos ángeles o vimos seres sobrenaturales que parecían rayos. Y vimos que aquel que estaba en la tumba, que fue ingresado muerto a la tumba, se levantó, salió de allí, está vivo. Ellos le testificaron. Los primeros en testificar acerca de la resurrección, hermano, fueron aquellos guardias. Y los primeros en recibir el testimonio de la resurrección, ¿sabe quiénes fueron? Nada más y nada menos que los líderes judíos. Yo quiero decirle que se necesita demasiada dureza de corazón para saber que fue verdad que resucitó, que fue verdad que se levantó de entre los muertos, que fue verdad que Él demostró ser el Mesías, y saber y conocer la ley y seguir con el corazón endurecido y tratar de ocultar todo aquello, que es lo que han hecho toda su vida. Pero qué bueno saber que la teoría del robo del cuerpo es imposible de que opere, es imposible de que pueda funcionar. ¿Alguien glorifica al Señor en esta hora? Aleluya. La tercera teoría que levantan algunos, especialmente los falsos testigos de Jehová, es que Jesucristo resucitó espiritualmente. En otras palabras, lo que se levantó de allí fue un espíritu. Un momentito. Si Él resucitó espiritualmente, no físicamente, entonces no resucitó. Porque la resurrección se trata de que el cuerpo que fue enterrado allí se levante de entre los muertos, vivo y viviente para siempre. Aleluya. Escuche esto, los falsos testigos de Jehová utilizan textos paragüitas, los sacan de contexto de 1 Corintios 15 y dicen, tú ves, hay cuerpo espiritual, hay cuerpo natural. Uno es el cuerpo de las aves, otro es el cuerpo de los peces, otro es el cuerpo de los animales, otro es el cuerpo de los hombres. Se siembra en cuerpo carnal, se resucita en cuerpo espiritual. Y ellos lo toman de esta manera y dicen, tú ves, Jesucristo resucitó espiritualmente. Repito, grábese esto en la cabeza. Si resucitó solo espiritualmente, no resucitó. El cuerpo entonces está en la tumba. Pero Jesucristo mismo se encarga de derrumbar, de desmontar este argumento del infierno. Y mire lo que dice el mismo Señor en Lucas capítulo 24, versículos 36 al 43. Lucas capítulo 24, desde el verso 36 al 43. Está hablando el Señor, se le aparece a los discípulos. Ellos estaban reunidos y en medio de ellos aparece Jesús y le dice lo siguiente. Lucas capítulo 24, desde el verso 36 al 43. Allí dice el Señor, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en pie en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Verso 37.
Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Por favor, no lo escucho. Quiero escucharlos a todos. ¿Veían qué? Otras versiones dicen, pensaban que veían a un fantasma. En otras palabras, ellos probablemente estaban en sintonía con los falsos testigos de Jehová. No, es un espíritu lo que se ha levantado. No es el Señor. Pero mire lo que dice el Señor a continuación. En el verso siguiente, verso 38. Pero Jesús les dijo, ¿qué les dijo? ¿Por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Yo mismo soy. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne y hueso como pueden ver que yo tengo. No era un espíritu. Él no resucitó en espíritu. Él resucitó en cuerpo y alma. Oh, bendito el nombre del Señor. Hermanos míos, noten y graben en sus mentes esa escritura. El mismo Señor está diciendo, un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. Pero algunos dicen, pero se le olvida que la Biblia dice que carne y sangre no entrará en el reino de los cielos. Eso es verdad. Pero note qué es lo que Jesús dice. Un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni hueso. No dice carne y sangre. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Derramó toda su vida en la cruz del Calvario. No tenía sangre. Por eso habla de carne y hueso. Él se levantó en el mismo cuerpo, pero un cuerpo glorificado, transformado, semejante al que tendremos tú y yo cuando el Señor venga. Los que estemos vivos seremos transformados en un cuerpo glorificado. Aleluya. De manera que eso de que hubo una resurrección espiritual, eso es falso. Él se levantó de entre los muertos en su cuerpo, ahora un cuerpo glorificado, como lo van a tener también todos aquellos que murieron sirviendo a Cristo Jesús. Cuando Él venga, cuando suene la final trompeta, serán levantados de entre los muertos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados juntamente con ellos. ¿Alguien glorifica al Señor en esta hora? Aleluya. Pero por si acaso quedaba alguna duda, mire lo que dice el versículo 40. Y al decir esto les mostró las manos y los pies. Y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, o sea, vinieron, palparon, tocaron a Jesús, pero aún así todavía como que están en shock. Pues mire ahora lo que Jesús hace. Y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús le dijo, ¿tienen aquí algo de comer? En otras palabras, yo les voy a demostrar a ustedes, yo no soy un espíritu. Esto no es una visión tampoco. Y dice entonces que ellos le dieron parte de un pescado asado y él lo tomó y se lo comió delante de ellos, para que no hubiera ninguna duda. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Ahora hay algunas evidencias que hablan de que Jesús realmente resucitó. Y quiero mostrarte cosas sumamente sencillas, pero son, hermanos míos, irresistibles. Son cosas que están delante de nuestras narices, pero que muchas veces hemos obviado y hemos pasado por alto. En primer lugar, la primera evidencia de la resurrección es algo tan sencillo. Es el cambio de vidas. Los discípulos, todos los discípulos, al momento de la crucifixión estaban sumamente tristes. Se puede hablar en lenguaje moderno, estaban deprimidos, estaban desanimados. Oh, nuestra esperanza se murió. La esperanza que teníamos, tanta esperanza que teníamos en Él, teníamos toda nuestra fe puesta en Él y ahora se ha muerto. ¿Qué va a pasar? Estaban devastados. Pero ¿sabe qué? De repente las mujeres
y Dios bendiga a todas las mujeres. Mientras los hombres están allí demacrados, desanimados, hubieron mujeres que se movieron a la tumba y vamos a hacer algo más. Bendito sea Dios por las mujeres. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo no puedo entender a esos hombres machistas que no dan espacio a las damas. Si usted es un hombre machista, se lo va a llevar el diablo. Se va a morir comiéndoselo los gusanos. No es lo mismo ni es igual donde hay mujer. Una casa donde hay una mujer tiene un toque diferente. Una casa donde no hay una mujer se nota a leguas. Mientras los discípulos estaban allí melancólicos, las mujeres corrieron a la tumba y recibieron la noticia. Y corrieron a dar el mensaje más importante. Y quiero decir esto a propósito. Y a propósito lo digo especialmente para los que están aquí, los que nos ven a través de televisión, de redes sociales y los que verán esto más adelante. Hay algunos hermanos y algunas variables de la fe en Cristo, del cristianismo, donde las mujeres no tienen ni parte ni suerte en la iglesia. No las dejan hablar, mucho menos predicar, etc. Respetamos lo que creen esos hermanos, no lo compartimos. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje más importante del evangelio es el mensaje de la resurrección. ¿Y sabe quiénes son las primeras en recibir ese mensaje y llevar el mensaje? Inclusive, escúcheme bien, las que le predicaron a los apóstoles para que los apóstoles vayan por todo el mundo a llevar el mensaje de la resurrección son las mujeres. Las mujeres fueron las primeras en recibir y creer el mensaje de la resurrección. Y ellas son, aleluya, las que se lo llevan a los apóstoles. Para aquellos hombres machistas, quiero decirle esto, que no le dan espacio a las mujeres. Escúcheme bien, el Señor Jesucristo le da un valor extraordinario a la mujer, restaura a la mujer. No para que la mujer se le sube en la cabeza a su marido. No para que marido y mujer se estén peleando de quién es más importante. Sino para que ambos entiendan que están puestos para complementarse y juntos cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Listen to me. ¿Sabe qué pasó? Las que llevaron el mensaje de los apóstoles son las mujeres. Hay un autor de la antigüedad que dice que allí las mujeres se convirtieron en las apóstoles o las apóstolas de los apóstoles. Las enviadas a los apóstoles son las mujeres. Y apóstol significa enviado de Dios. Bueno, las que fueron comisionadas a llevarle el mensaje de la resurrección a los apóstoles son mujeres. Aleluya. ¿Alguien lo glorifica? Ahora mi punto es este. ¿Qué fue lo que pasó? Que estos hombres que estaban demacrados, deprimidos, desanimados, de repente cuando llegan las mujeres y le dicen, Él ha resucitado. ¿Cómo? Pedro y Juan corrieron a la tumba. Juan llegó primero, vieron que la tumba estaba vacía. Y todavía no lo podían creer hasta que se le apareció el Señor. Y escúchame bien, mira, esto parece como lo que le llaman hoy en día del nuevo diagnóstico de bipolaridad. De estar down, de estar en el piso, estar a lo más alto, lo más high del ánimo. De estar deprimido de repente es como entrar en una fiesta. Pero no para volver a la depresión, sino porque de allí en adelante el mensaje, la vida de estos hombres. Pedro, que era un hombre titubeante, que en un momento dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero al rato está diciendo, oh Señor, no permita que eso te pase. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Un hombre que en un momento Dios le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre. Pero en cuestión de minutos el mismo Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Un hombre que parecía bipolar. De repente, hermanos míos, la vida de Pedro cambió tan radicalmente, pero tan radical,
que fue capaz de poner su cabeza, su vida, por el testimonio de Jesucristo. Oh, aleluya. 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 La convicción de los discípulos fue tan grande, hermanos míos, que hombres que eran cobardes, que cuando llegaron a arrestar a Jesús, salieron corriendo desperdigados, unos por aquí, otros por allá. De repente estos mismos hombres, hermano, algo pasó con ellos. Y hágase la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Porque algunos dicen, no, la resurrección es una farsa, es una mentira. Hágase la pregunta, ¿quién estaría dispuesto en este tiempo o a través de la historia a hacer lo que hicieron los discípulos? Si la resurrección es una farsa, si la resurrección es mentira, ¿por qué cada uno de estos hombres arriesgó su vida, dio su vida por lo que ellos estaban defendiendo, que ellos decían, que presenciaron, que ellos decían, es verdad, Él se levantó de los muertos, Él vive, Él es el Dios vivo? ¿Qué fue lo que pasó? Aleluya. Ellos estaban convencidos de que lo que vieron, lo que palparon, era verdad. Porque nadie va a poner su vida por una mentira. La historia dice que a Pedro lo iban a crucificar igual que al Señor. Y Pedro dijo, no, un momentito. Yo no soy digno de morir como mi Señor. Pónganme con la cabeza para abajo. Yo quiero morir peor que Él. Y así dice la tradición histórica de que lo crucificaron a Él. Pero si la resurrección es mentira, te voy a poner el testimonio de un testigo hostil. Un testigo hostil es alguien adverso a la causa que tú estás defendiendo. Bueno, ese testigo hostil se llama Saulo de Tarso, Pablo como lo conocemos nosotros. Era perseguidor de la iglesia, odiaba el cristianismo, no quería saber del cristianismo. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo, hermanos míos? Si Jesucristo no resucitó, ¿qué fue lo que pasó con Pablo? Que su vida cambió y cambió de tal manera que de repente, en vez de ser un perseguidor de la iglesia, se convirtió en el que llevaba el mensaje más ligeramente de la resurrección. Pablo tuvo un encuentro con aquel que resucitó en el tercer día, aquel que se levantó y vive para siempre. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y cuando se le apareció a Saulo de Tarso, a Pablo, su gloria era tan grande que quedó ciego Pablo. Una luz resplandeciente que lo cegó, hermanos míos. De tal manera que él quedó ciego durante 3 días. Tuvieron que orar por él y Dios hizo un milagro a través de Ananías y le devolvió la vista. Y de ahí en adelante Pablo nunca más volvió a perseguir a la iglesia, sino que se convirtió en el principal portador del mensaje de la resurrección. Aleluya. En cuarto lugar, quiero decirte, los judíos nunca refutaron la resurrección. Nunca tuvieron una refutación de valor fuerte contra la resurrección. Siempre se ocuparon de negar, siempre se ocuparon de tratar de obstaculizar que el mensaje del cristianismo llegara. Porque ¿sabe qué? Estaban conscientes de que aquello había sido real, de que la resurrección es real. En quinto lugar, una evidencia muy simple, muy sencilla, pero profundamente conmovedora, tiene que ver contigo y conmigo. 2 evidencias, quinta y sexta. Número 1, la formación de la iglesia. Como consecuencia de que Él resucitó, la iglesia se levantó con un poder extraordinario. La iglesia ha sido perseguida a través de la historia. La fe más perseguida a través de toda la historia no ha sido el judaísmo. Algunos dicen, los judíos dicen, nosotros los judíos, Hitler mató más de 6 millones. Mire, solamente la iglesia católica ha matado, hermano, más de 1.000 millones de creyentes en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que matan a un grupo tan grande? Y al otro día hay más. Y matan a uno y aparecen 20. Y le cierra la puerta de una iglesia. Y al otro día abren 20 iglesias más. Aleluya. Aleluya.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver que hay alguien que está moviendo esto. El Espíritu de Cristo se mueve entre los creyentes, se revela entre los creyentes. Él está vivo, hermanos míos. Una sexta o séptima evidencia de la resurrección es el día en que estamos acá celebrando este culto. ¿Por qué los creyentes se reúnen cada domingo para celebrar a Cristo? Porque nos reunimos a celebrar la resurrección del Señor. La resurrección se convirtió desde la resurrección de Cristo. Ese día se convirtió, el domingo, en el día cristiano para adorar al Señor. Hay algunos hermanos judaizantes que dicen: eso es para justificar el domingo. Tiene un chorro de problema con eso. Si usted quiere, arránquele esas páginas a la Biblia, al Nuevo Testamento. Pero es innegable, la iglesia comenzó a reunirse domingo. Si usted quiere guardar el sábado, guárdelo, pero el sábado no te salva. El que te salva es el Cristo resucitado. 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 Puedes hacer todas las cosas que quieras, todos los esfuerzos humanos por guardar todo lo que quieras guardar. Pero si Cristo no resucitó, si Cristo no vive en ti, en vano es cualquier ejercicio religioso que haga. Hermanos míos, yo quiero decirle en conclusión, la resurrección es un hecho real del cual no debemos tener ninguna duda. Y así como Cristo anunció que resucitaría, y lo dijo a tiempo, lo dijo insistentemente, y resucitó, así también anunció que volvería, y por ello usted y yo debemos estar preparados porque está a punto de regresar. Cristo viene, Cristo vive, Cristo vive. Póngase de pie allí donde está. Él vive y reina para siempre. Él es el que vive, Él es tu Señor, Él es tu Salvador, Él es nuestro Redentor. Él escucha, Él mete la mano todavía para socorrer y para levantar al que está caído, al que está necesitado. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Él alienta. Él le dice a su iglesia: no tema, manada pequeña, no teman, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Él es el que vive y reina para siempre. Confía en el Señor. Confía, hermano mío. La fe en la que estás. El evangelio de Jesucristo no es un cuento de camino. Esto es real. Tan real que millones y millones a través de la historia han dado la vida porque entendieron que valía la pena y más que la pena. En este día abrimos las puertas. Habrá alguien en este lugar que quiera arrepentirse de sus pecados, que sabe que está perdido, que sin Cristo está perdido, que necesita salvación, que necesita ser salvo. Alguien que se ha alejado del Señor y hoy el Señor le dice: vuelve. Alguien que quiere arrepentirse y convertirse a Cristo, le invito a pasar aquí al frente. Hoy es el día de salvación para tu alma. Mañana puede ser demasiado tarde. ¿Alguien quiere ser salvo? Si hay alguien así, le invito a pasar aquí al frente. Si hay alguien así, ayúdele a pasar. Esta es la hora del Señor para tu vida. Mañana puede ser demasiado tarde. Oh, bendito el nombre de Jesús. Oh, en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe que vi a Jesús. Y siempre feliz con Él seré. En la cruz, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi
y a Jesús, y siempre feliz con Él seré. En la cruz, en la arrepentirte de tus pecados, te invito allí, si es posible, pon tu mano derecha sobre tu corazón. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia. Al hacer esto, estás diciendo: yo creo la palabra que se ha predicado, yo creo lo que se ha hablado en este día. Y la Biblia también dice que con la boca se confiesa para salvación. Lo que vas a hacer ahora al repetir esta oración conmigo es confesar con tu boca para que seas salvo. Repite conmigo esta oración de todo corazón. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, reconociendo que soy un pecador. He hecho lo malo delante de ti, pero hoy te pido que me perdones. Señor Jesús, entra en mi corazón, salva mi alma, dame vida eterna, lléname de tu Espíritu Santo, lávame con tu sangre preciosa y límpiame de todas mis maldades. Dame la fortaleza para servirte, para serte fiel, para glorificarte desde ahora y para siempre. Y ayúdame a nunca volver atrás. Gracias, Señor Jesús, por tu poderoso sacrificio en la cruz del Calvario por mí y por todos los demás. Gracias por tu salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este y todos los domingos le invitamos a participar en los servicios de la iglesia Aliento de Vida, en donde recibirá restauración para usted y toda su familia. Para más información, llámenos al 718-205-1209 o visite nuestro portal de internet www.alientodevida.org.